bienvenidos a De Esto No Se Habla del 88.7 en Radio La Azotea. Julio, tenemos un invitado. Sí, tenemos un invitado hoy, un militante, lo definiría como un militante popular, una persona muy polémica, tiene una personalidad muy fuerte en sus dichos, en su manera de decir, pero es del militante de nuestro lado, y con él queremos charlar, preguntarle cosas. Como sabemos que es aficionado a la historia argentina, entonces el mes de octubre es un mes, lo dijo el poema que acaba de recitar Lucía, es un mes muy cargado para nosotros, para el movimiento popular, democrático y nacional, es muy rico en acontecimientos, entonces queremos hablar con Esteban y presentarlo de esta manera. Antes que nada, queríamos saber un poco de tu historia, si sos, venís del peronismo, si tenés alguna formación doctrinaria o política de otro tipo, porque bueno, te conocemos muy reciente y no sabemos un poco tu historia. Queremos conocerla. Bueno, en realidad como la gran mayoría de los que teníamos 20 años, por allá en los 90 no estábamos tan involucrados en la militancia política. Fue una época bastante confusa, todavía pervivían muchos de los condicionamientos que había dejado la dictadura militar. No era común que los jóvenes se acercaran a la política y tampoco se lo alentaba. Las figuras de aquella época, digamos que no propulsaban la participación de la juventud en la política, como se empezó a ver desde el 2010 en adelante, por un montón de agrupaciones. Era más bien una cuestión cerrada y ceñida solamente a los partidos políticos tradicionales y no mucho más. Y bueno, después, siendo esa una época bastante confusa y en la cual además la política tradicional de los partidos generaba bastante rechazo, nos fuimos alejando y todo terminó bastante mal, ¿no? Terminó en el 2001. Pero bueno, a partir del 2003, como tantos otros que vivimos ese proceso histórico, hicimos una síntesis. Y creo que encontramos un rumbo y establecimos un criterio que en los 90 estaba bastante difuso, porque lo que representaba el justicialismo en ese momento era Menem y Duhalde, y realmente a la mitad del país no nos agradaba y no encontrábamos referentes. Que los hubo, lamentablemente duraron muy poco, como Germán Abdala, por ejemplo, una figura realmente muy importante que creo que la supimos valorar mucho tiempo después, que creo que hoy es muy actual y hay que rescatarla. Pero bueno, con el advenimiento, un poco por esas circunstancias extrañas de la historia y también porque fue, digamos, que terminó por derruirse todo un modelo político económico que venía desde la dictadura hasta el año 2001. Bueno, cuando llega Néstor Kirchner cambia la historia política de los últimos 20 años en la Argentina, y esto se reafirma todavía más con la llegada de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia, donde genera avances para el pueblo argentino que unos lustros atrás eran realmente impensables. Los que nacimos en los años 70 nos criamos y crecimos con la canción de que hay que hacerle caso al FMI, que la deuda esa había que pagarla, hasta que bueno, empezamos a conocer que era una deuda mala vida, que se jugaban la guita con la especulación financiera. De hecho, en Mar del Plata, en nuestra ciudad, tenemos un monolito ahí en la Diagonal Pueyrredón que recuerda a Alejandro Olmos, uno de los investigadores más serios respecto de la deuda externa
Argentina, y donde pudimos ver cómo nos estaban estafando, ¿no? Y cómo el país podía crecer sin el endeudamiento externo, sin la especulación financiera, generando industria, generando trabajo y con el mercado interno. Todo aquello que veíamos en los 90, en esos documentales bastante antiguos de Perón y de Evita, de un pasado que parecía bastante soñado, bueno, vimos que en realidad no era ninguna utopía, sino que era un camino factible, un camino viable después del abismo y del desastre que sobrevino en el 2001. Claro que el 2001 no empezó con De la Rúa, se empezó a forjar ya con Menem en el 89 y terminó por explotar en ese año. Yo en el 2001, como tantos otros, bueno, que teníamos 20 y pico de años, claro, nos cambió mucho la forma de pensar y de ver al peronismo, y creo que ahí nos fuimos acercando como tantos otros jóvenes que en realidad estábamos bastante peleados y bastante desentendidos de la política en ese momento. Pero, Esteban, una pregunta. A ver, Sí. me interesa saberlo, es decir, porque tenemos una diferencia de edad. Vos me hablás de los 70. Sí, yo De la nací en los juventud de 70. los 70. Claro, los 70, sí. Yo te hablaba de los 90. Claro, el advenimiento, digamos, del kirchnerismo, por así llamarlo, ¿cómo ustedes lo tomaron con respecto al peronismo antiguo? ¿No? Es decir, creo que vos decías que no te interesaba mucho por el tema dual de Menem, cosa que comparto totalmente, ¿no? Es decir, que era Que generaba rechazo, la es más. Claro, sin duda. Es decir, ¿qué pasó en los jóvenes como ustedes de los 90 con respecto al kirchnerismo? Es decir, ¿qué fue lo que los movilizó? Yo creo que lo más importante que logra el kirchnerismo, que logra Néstor Kirchner, es sacarle la máscara a media sociedad argentina, que estaba camuflada detrás de una democracia modosita y servil, la democracia de las relaciones carnales, y lo que hace Néstor Kirchner es poner las cosas en su sitio y demostrarnos, hacerlo palpable, visible en nuestro presente, en nuestro momento, que podía haber otro camino, que podía haber el camino de la industria, del mercado interno, de la producción, del desarrollo de tecnologías, y no había que atarse al FMI. Nosotros, los que nacimos en los 70, hasta bien entrado el 2001, 2002, 2003, convivimos permanentemente con el FMI y con la herencia de la dictadura militar. Y Kirchner lo que demuestra es que había otro camino, que no era el que salía en los medios de comunicación masivos, que no era, y todavía no había grieta, pero muchos de nosotros ya en el 2001 nos empezamos a dar cuenta que Clarín nos mentía y nos mentía de forma desembosada, de forma descarada, de forma grotesca. Y creo que fue por el camino que estableció Néstor Kirchner. Entonces nosotros ahí empezamos a tener una referencia concreta y empezamos a entender lo que era el peronismo. Y claro, el auténtico peronismo fue lo que despertó la reacción, ¿no? Que es lo que tenemos hasta hoy día, estos terraplanistas, psiquiátricos, republicanos que reivindican a Videla. Bueno, sacó la máscara a toda esa sociedad gorila que estaba subyacente, estaba camuflada durante los años del menemismo y durante los años de la Rúa. Entonces, cuando puso el peronismo, políticas peronistas sobre la mesa, que no son más que políticas keynesianas en versión criolla, bueno, ahí creo que nos iluminó y nos ilustró bastante, y comprendimos bastante el país, y comprendimos bastante el peronismo, y comprendimos también la reacción y el antiperonismo. Creo que Kirchner lo que hace es darnos muchísima claridad para un montón de gente que realmente no entendíamos nada y además estábamos muy disgustados con todo. Entonces, él viene a ser una referencia, cuestión que además después lo reafirma Cristina con sus políticas, que seguimos valorando y que seguimos rescatando. Con sus problemas, con sus contradicciones, con sus errores, pero sí que marca una diferencia y nos aporta claridad, nos aporta conocimiento para muchos de nosotros que veíamos al peronismo como Menem y Duhalde y realmente nos generaba rechazo.
Y eso fue un gran aporte que hizo Néstor Kirchner. Claro. ¿Y ahora qué ves para el futuro? Bueno, es muy difícil. Los otros días una compañera me decía unas palabras de Amado Boudou muy interesantes, ¿no? Este es un gobierno de un frente. Y en un frente todas las partes terminan quedando insatisfechas. ¿Cómo se va a resolver y cómo se van a cohesionar esas disputas? Realmente es muy difícil dilucidarlo en medio de una crisis mundial, una crisis económica mundial desatada por la pandemia, pero lo que creo que tenemos claro todos en este frente de todos, de todas, de todes, es que tenemos que seguir unidos, porque del otro lado no están los que piensan distinto, están los que no piensan. Del otro lado no es que tenemos adversarios políticos, tenemos una serie de personajes que nos quieren pasar por arriba, que se quieren llevar el país puesto, que quieren hacer lo que hicieron con Macri. Lo de Macri políticamente fue un fracaso, pero fue un saqueo exitoso. Creo que se dieron esas dos situaciones. Entonces, con nuestras diferencias y con nuestros desacuerdos, tenemos que seguir luchando juntos, porque del otro lado, es la vuelta a las políticas que siempre fracasaron y que además terminaron con un enorme costo de sangre para el pueblo argentino, que son las políticas de Martínez de Oz, de Cavallo, Prat Gay, Duhovne, el tema del neoliberalismo que tanto daño le hizo a la Argentina, que le provocó ese 35% de pobreza estructural que hasta el día de hoy no hemos logrado revertirlo. Sí hemos logrado bajarlo. Cuando Néstor y Cristina reciben el país, la pobreza era del 55%. Sí. Muchos dicen, pero el kirchnerismo dejó un 25, un 30% de pobreza. Sí, pero cuando lo recibió, en la Argentina del 2001 se morían todos los días 55 chicos por hambre, por día. Y la pobreza era del 50 y del 50 o del 55%. La desocupación era de más del 25%. Entonces, claro que faltaron cosas, pero se hizo muchísimo. Veníamos del año 2001. Eso nunca se acuerdan, rápidamente se lo olvidan, como ahora rápidamente se olvidaron de todos los desastres que hizo Mauricio Macri. Porque, bueno, el poder concentrado tiene al 90-99% de los medios masivos de comunicación. Sin duda. Bueno, sí, Cristina lo dijo. Discúlpame, Rubén. No, lo que quería seguir un poco con el pensamiento que desarrolló Esteban, ¿no? Y preguntarle y decirle, de todas formas, que ahora en este momento vos estás bastante crítico con respecto a determinadas políticas del gobierno nacional. Sí. Está bien, sí. No estoy reprochando nada, simplemente estoy señalando una cosa. A mí me gustó mucho algo que vos subiste, creo que a Facebook, y yo incluso la subí acá a los compañeros, al grupo, y creo que lo compartí también. Y dentro de lo que vos decís hay cosas que yo comparto bastante, ¿no? Creo que, bueno, que hay cosas para mejorar y para cambiar incluso, ¿no? A eso me refería más claramente. ¿Qué es lo que tendríamos que cambiar? Bueno, me parece que sí, creo que habría que hacer una defensa bastante más cerrada de la democracia, mucho más contundente, pero también lo que pasa es que no estamos del todo acostumbrados a criticar, y encima del otro lado nos están tirando con cañonazos, y parece que fuese una actitud irresponsable. No, es todo lo contrario. El mismo Néstor Kirchner decía en un congreso de la militancia en el 2004 que no querían militantes que se comportaran como ovejas y que dijeran a todo que sí. Ser militante no significa decir a todo que sí. Al contrario, ser leal significa decir, mirá, me parece que te estás equivocando por esto, y argumentarlo. Pero para que rectifique o mejore desde la posición que uno tiene o cree, pero nunca es con mala leche la crítica. Porque si realmente no te interesa, entonces no criticás, pero como te interesa justamente, lo criticás
algunos se lo toman a bien, otros no se lo toman tan bien. Creo que en eso Alberto Fernández es inteligente y entiende las críticas, y creo que cuando hace unos meses que salió el Chivo Rossi en Twitter y viralizó un video llamando a la tropa y a la militancia a calmarse, creo que también recibieron el mensaje que había un descontento de gran parte de los votantes. Pero bueno, eso es el juego normal en una democracia. No tiene nada malo. Después, me parece que no se actuó bien con el tema de la sublevación policial. Fue muy grave, eso atenta contra la institucionalidad. Y ya que desde la presidencia se valora y se recuerda tanto a Raúl Alfonsín, bueno, en homenaje a Raúl Alfonsín, a su memoria, habría que reivindicar todavía mucho más y tener medidas mucho más contundentes, porque no se puede permitir que nos atropellen, porque no es que lo están atropellando a Axel Kicillof, que estaba además en la residencia con sus hijos, o lo están atropellando a Alberto Fernández. Lo que están atropellando es la soberanía popular. Y eso no se negocia. Acá hubo una mayoría que en diciembre decidió cambiar de rumbo. Bueno, eso se tiene que respetar. No puede ser que vaya un grupo minúsculo además y lo avasalle y lo atropelle. Me parece que se tendrían que haber tomado medidas más contundentes. Después, por ejemplo, lo de los otros, perdón, lo que pasó el otro día también, el voto, por ejemplo, en referencia a Venezuela, el voto acompañando al Grupo de Lima, no creo que sea también algo positivo. Y después en lo económico, capaz que el proyecto de Carlos Heller y de Máximo Kirchner es muy bueno, el del aporte único y extraordinario. Yo creo que tendría que ser para siempre, no por única vez, pero entiendo también que es un momento realmente muy difícil. La pandemia azotó la economía mundial, no solamente la de Argentina. Capaz que tendría que haber también, me parece que le falta a veces una firmeza que nosotros la añoramos en las decisiones que tomaba Cristina o que tomaba Néstor. Que por ahí Alberto, que es un poco más flexible o más dialoguista, nos da esa sensación de que no tiene esa firmeza que tenía Néstor o que tenía Cristina a la hora de gobernar. Sí, obviamente Alberto no es Néstor. Te digo que muchos compañeros pensamos más o menos como vos, ¿no? Es decir, hay cosas que nos gustaría que fueran de otra manera. Seguro. Porque hay cosas que uno no se explica. Es decir, lo que vos dijiste de la sonada de la policía de la provincia en la puerta de Olivos, creo que eso tendría que haber sido de otra manera, ¿no? Es decir, haber sido resuelto de otra manera. Claro, tendría que haberse, no sé cómo, yo no tengo la respuesta. Legalmente muchos de los que participaron, de los responsables, por lo menos de los cabecillas, tendrían que haber sido exonerados. Incluso había gente ahí que ya había sido exonerada en Mar del Plata. Sobre todo el caso de la militante de Pampillón, de la ex militante de Cambiemos, Virginia Luján Sosa, que fue una sargento exonerada de la policía. Entonces, ¿cómo 4 energúmenos de ultraderecha te pueden hacer tambalear toda una institucionalidad? Me parece que no es tolerable eso, que no se puede ser justamente tolerante con los intolerantes. En un Estado de Derecho es inadmisible eso. Sin duda. Pues fíjate que, según declaraciones de Berni, dijo que había policías drogados y borrachos. Ahora yo le preguntaría a Berni qué hizo con esos personajes. Sí, ¿por qué no se ocupó? De hecho, hubo una dirigente de Cambiemos que ya el domingo anterior a la sublevación policial, advertía que en la bonaerense había un malestar importante y que se esperaban acciones. No se entiende cómo Berni esto no lo prevé. Yo sí quiero hacer una salvedad.
Muchos compañeros lo critican, otros lo respaldan a Bernie, pero sí creo que no es justo ni es adecuado con Bernie echarle 40 años o 45 años de una historia nefasta de la policía bonaerense que venía del estatuto de genocida Ramón Camps, o la famosa policía de Duhalde involucrada en cuanta masacre o asesinato. Me viene a la memoria el secuestro y asesinato del estudiante de periodismo Miguel Bru, el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, bueno, la masacre de Andreani, la masacre de Villa Ramallo, todo ese historial nefasto no se le puede achacar a Bernie. Sí que tendría que haber tenido otra responsabilidad, porque no se te puede sublevar la policía y darse cuenta después que tendrían que haber relevado al jefe de la policía bonaerense, como finalmente se hizo, porque había sido el número 2 en la etapa de María Eugenia Vidal. Claro, esas son cosas que nosotros desde la militancia no entendemos bien claro cómo quedó. ¿Por qué lo dejan? Porque históricamente, cuando cambió el gobierno de la provincia o de nación, siempre hubo relevos. Es decir, si vos mantenés a alguien que viene de una policía, en este caso, como fue el tema de Maldonado, por tomar un caso, sí, sigue estando. ¿Por qué lo dejaron? Esas son cosas que uno también le cuesta explicar. Pero confiamos en que esto tiene que dar un vuelco. No puede seguir de esta manera. No podés permitir. Ahora resulta ser que los ojeros están en desacuerdo porque le bajaron las retenciones. Es decir, es cosa de locos. Creo que muy bien lo decía el ecuatoriano, ¿cómo era el nombre del asesor de Durán Barba? Durán Barba. Él lo contaba muy orgulloso que en una campaña, no sé de dónde, al contrincante del que él asesoraba, lo hicieron suicidar por las cosas que le hicieron y le decían. Creo que estos tipos todos los días te inventan una. Si nosotros tomamos hoy el diario de hoy, siempre hay una, ¿no? Algo pasó mal y que después son mentiras. Ellos viven permanentemente con la mentira. Es decir, históricamente, y Lucía como viene del radicalismo, siempre lo comentamos esto, cuando se discutía peronismo y radicalismo, había una discusión política. Acá no hay discusión política. Es decir, vos hablás. A eso quería llegar, lo que dice Rubén, es justamente siempre estamos esperando que los agrupamientos políticos que están dentro del movimiento empiecen a generar esa discusión política. Y lamentablemente no vemos realmente que se discuta en profundidad, que se haga una crítica en serio, como le hiciste vos, digamos, que se tome en cuenta, digamos, lo que decimos los militantes de base, digamos, con respecto a lo que vemos, lo que por ahí estamos mal informados, pero vemos lo mismo que estás viendo, la crítica que estás haciendo vos, y realmente necesitaríamos que se haga una discusión a fondo de estas cosas, ¿no? Y cómo la militancia, porque si no siempre estamos entre, digamos, los funcionarios, por un lado, los funcionarios de gobierno que están tratando de hacer las cosas bien o mal, y nosotros quedamos ahí en el medio, pero no podemos, digamos, desarrollar un agrupamiento, un dispositivo, no sé cómo llamarlo, con la fuerza suficiente como para imponer ciertos criterios, digamos, imponer cierta gente o ciertas personas que puedan ocupar los lugares que sentimos debilitados o sentimos que no nos están representando fehacientemente. No sé si me explico. Sí, lo que pasa es que tenemos el inconveniente, lo que pasa es que en medio de esta crisis y con la gravedad de problemas y de urgencias económicas que tenemos, pero no se da esa discusión también en gran medida porque no hay tampoco un escenario
dónde poder dar esa batalla cultural. Siempre nos estamos valiendo de herramientas artesanales, de medios pequeños, y lamentablemente no se ha puesto efectiva aquella ley votada por el Congreso y además afianzada por el dictamen de la Corte Suprema de Justicia en 2013, que era la ley 26.522 de servicios de medios audiovisuales, para que se dé esa discusión política, para que haya un equilibrio, porque lamentablemente no hay un espacio, no hay una pluralidad de voces, ni hay una diversidad de ideas en los medios de comunicación masivos. En los medios de comunicación masivos, centralizados además en Buenos Aires, tenés un 95-99% que le responde a la derecha, con personajes que un día están tomando lavandina y haciendo un sinfín de estupideces, y realmente esa discusión y esas críticas que con ese pequeño espacio que antes se tenía, bueno, ahora ni eso, el de 678, el nunca bien ponderado 678, el cual uno le podía gustar o no, pero realmente daba una discusión, había un debate, había la palabra de otro sector. Hoy esa palabra está reducida prácticamente a la nada. Los espacios con los que contamos en los medios de comunicación son muy pocos, y todavía perdura, y eso lo tendríamos que hacer como una autocrítica, en el justicialismo y en el peronismo, un verticalismo muy pronunciado, que son costumbres que a través de los años, inclusive en el 2020, y eso que ha venido con fuerza el movimiento feminista a inculcar una horizontalidad en la política, bueno, seguimos padeciendo también de algunos vicios de la vieja política, que es el verticalismo, que se ha dado tan fuerte en el radicalismo como en el peronismo también. Seguro, sí. Lamentablemente, Esteban, se nos terminó el tiempo. Como sabés, la radio es así. Fue un gusto tenerte acá y bueno, te vamos a seguir molestando para que nos amplíes alguna idea mejor de la que tenemos nosotros a veces. ¿Sí? No, fue un gusto. Porque justamente por ahí nosotros lo que yo te planteaba, que creo que coincidís también, y Rubén y Lucía también, en el sentido de que la discusión política hace falta. Yo creo que se puede generar, digamos, a partir de las agrupaciones que hoy están en el frente, pero hay que generarlo, digamos, hay que pelear por dar la discusión, digamos. Y que nadie se ofenda porque tenemos alguna visión distinta al del otro, o no coincidimos con lo que es el gobierno. En fin, creo que tenemos que ser, en ese sentido, hacerlo bien, porque depende también yo creo que la movilización y la discusión política es tan necesaria como por lo menos para los militantes que siempre vivimos de eso, es una cosa esencial, ¿no? No hay duda. Así es. Yo creo que la foto representativa de esa discusión era cuando fue lo de la sublevación policial, la de Antonio Cafiero con Raúl Alfonsín, cuando fue el levantamiento cara pintada. Eso es discusión política, eso es hablar de política. Gracias, Esteban. Gracias, un abrazo grande a todos. Gracias. Un gusto, Esteban, gracias. Y nos vamos con una canción como Octubre, estamos ya, y le voy a contar una historia del No Me Olvides. ¿No miren que aparece el No Me Olvides en todos lados? Ahora, ninguno de los que están acá sabe de dónde apareció el No Me Olvides. Esteban, te lo digo vos sos muy joven, vas a ver la historia, qué linda. Cae Perón en el 55, y en Buenos Aires, en Corrientes y Esmeralda, había un puesto de flores. La señora, muy peronista, por cierto, conocía a muchos clientes de ellos que eran peronistas. Y ella sacaba un No Me Olvides y se lo ponía en la solapa a los peronistas. Y le decían, no se olviden del general. Ahí surge la flor No Me Olvides.
¿Y saben con quién la vamos a escuchar ahora? Que la canta hermosamente bien, con el Tata Cedrón, el hermano del Cholo Cedrón, de acá de Mar del Plata. Y bueno, así terminamos este programa de hoy, de Esto No Se Habla, y estamos en octubre, así que hay que festejarlo. El 17 de octubre y el 27 recordando a Néstor. Chau, hasta el jueves que viene. Chao, hasta el jueves. Un abrazo grande, un honor estar con ustedes. No me olvides, no me olvides, no me olvides, es la flor del que se fue. No me olvides, no me olvides, volveremos otra vez. No me olvides, no me olvides, no me olvides, es la flor del que se fue. No me olvides, no me olvides, volveremos otra vez. Son los novios de la patria que los espera. Volverán, no me olvides, volverán en primavera. Canta el pueblo, no me olvides, es por Néstor, por Perón. No me olvides sobre el pecho, no me olvides, pegadita al corazón. No me olvides sobre el pecho, no me olvides, pegadita al corazón. Volverán los no me olvides, cada año a florecer. Con la flor de no me olvides, no me olvides, no me olvides, no olvidando esperaré. No me olvides, no me olvides, no me olvides, es la flor del que se fue. No me olvides, no me olvides, volvemos otra vez. No me olvides, no me olvides, no me olvides,